Mi querido TVK, Julio, ¿cómo estás? Un enorme saludo desde Ecuador, gracias a ti, gracias a toda tu gente por darme un momento, un pequeño espacio en tu programa para poder hablar de algunas pequeñas anécdotas acerca de Terry, de Sabu. Es difícil, es muy difícil cuando un amigo se va, cuando una persona que nos ha marcado tanto y una persona que ha sido no solamente como parte de tu historia o parte de tu carrera, sino también una pequeña parte de tu vida haya partido así, tan rápido, ¿no? Y bueno, creo que todo empieza en uno de los viajes que hice a Perú. Fuimos a la zona de polvos azules y en aquella época era muy difícil encontrar figuras de WWE o figuras de lucha libre. Y allí encontré una pequeña figura de Sabu. Es increíble cómo se dan las cosas. Compré la figura tanto para mí como para llevársela a mi pequeña niña. Llegando a Ecuador, mi hija se encariña con la figura de Sabu. Y es un tiempo después que me entero que Sabu llega a Ecuador y soy yo quien tiene que enfrentarlo. Y creo que esa es la primera gran anécdota que tengo con Terry, porque cuando por fin nos conocemos, fui en plan fanático, o sea, fui a decirle cuánto lo admiraba, cuánto lo respetaba, cuánto admiraba su trabajo, que de entre los enormes pilares que yo tengo como de lo que son luchadores profesionales, está en primer lugar está Sabu, Undertaker, Mick Foley, Atsushi Onita, etcétera, etcétera. Pero conocer a uno de mis grandes ídolos fue totalmente impresionante para mí. Lo trataba con todo el respeto del mundo, lo trataba como Sabu. Y le comenté acerca de mi pequeña niña y de su muñeco. En ese momento, Sabu o Terry, simple y llanamente sentí como que de repente se abrió conmigo y me empezó a comentar acerca de sus sobrinos, de su sobrina, que nunca viaja fuera de Estados Unidos sin llevar un pequeño peluche que su sobrina le sabía dar. Y me lo mostró y justo en ese momento estaba en Cabrera también mi hija Arwen. Y fue como que muy, fue muy gracioso y fue un momento muy mágico ver a Sabu mostrarle el pequeño peluche a mi hija y mi hija mostrándole su juguete de Sabu. En ese momento Sabu empezó a llamarme eh, por mi nombre y pedía que yo le llamara por su nombre, ya no como Sabu, sino que le empecé a llamar como Terry. Eso como una pequeña anécdota fuera de ring, ya estando en ring, yo le había mencionado a Sabu si yo podía hacer sus movimientos, porque le dije que yo lo admiraba. Y parte de esta admiración era que yo hacía algunos de sus movimientos, como el triple jump, o, o utilizaba la silla para hacer algunas cosas que eran muy del repertorio de él. Con respeto si es que podía hacer esos movimientos o si después de ya poderlo conocer en persona podía a futuro seguir utilizando estos movimientos. Él mm, se emocionó y me dijo, ¿en serio puedes hacer mis movimientos? Entonces vamos a hacerlos durante la lucha. Eh, Fue gracioso ver cómo de repente nuestra lucha se empezó a tener ya una historia mucho más profunda. Ya no se trataba solamente de Hades versus Abu, sino se trataba más empezamos a querer contar eso del fan que se enfrenta a su gran ídolo y después el ídolo ya empieza a superar el aprendiz empieza a superar a su maestro y es como que llegamos a un punto en el que era un movimiento después del otro, él hacia uno, yo hacia el otro, y empezamos a querer contar una historia que yo siento que es de las que más me ha marcado y de las que más he disfrutado en el ring.
Otra pequeña anécdota es que durante esa lucha, este, mientras está realizando un movimiento, Sabu se dislocó su hombro y yo corrí a auxiliarlo y no sabía qué hacer. Hablando con él, le dije si podía ayudarlo. Él me dijo que trate de regresarle el hombro a su posición. En, en ese momento no sabía qué hacer y lo único que se me ocurrió fue copiar el movimiento del camel clutch. Y estando en la llave de rendición, pude hacer palanca y acomodarle su hombro. Después de eso, después de Sabu sentir que su hombro regresó a su posición, sus palabras fueron: gracias mi hermano, thank you brother. Y el resto de la lucha ya no me decía o me llamaba Ade, sino de repente empezaba a gritar hey brother antes de generar un movimiento o antes de meterme un sillazo. Eh, Eso como nuestro primer enfrentamiento y después de ello, traté de mantener algún tipo de comunicación con Sabu, ya sea por mensajes, por correos, y la camaradería, la amistad siento yo que se empezó a fortalecer. No llegamos a ser tan eh, unidos o tan íntimos, para no mentirte, éramos amigos y yo lo admiraba mucho, yo lo respetaba mucho y en cada mensaje le decía eso. Y él se mantenía en eso, me decía mi hermano y conversábamos y me contaba historias de él cuando estaba en carretera con RBD, de cómo eran sus inicios, de cómo empezó a entrenar con su tío, cosas un poco más familiares, del el hecho de que amaba a los niños, pero nunca los tuvo. Son pequeñas cositas que sentí yo que me acercaban y me unían un poco más, ya no al luchador, ya no tanto a la leyenda, a la superestrella, sino más bien me acercaban un poco más a la persona, a Terry. Eh, y, y es, y es complicado para mí en estos momentos, o sea, tratar de recorrer todas esas conversaciones porque, como te mencionas, llegamos a un punto que lo considero yo que es un punto en el que en verdad ya no era hablar solo de luchas, sino era un poquito más allá, un poquito más de una amistad. Llega llega la segunda vez que Terry viaja a Ecuador por cuestiones de buqueo, no pudo asistir el luchador que estaba pactado originalmente. Y Sabu se entera y sin pensarlo viene a Ecuador para una segunda lucha que fue junto con PJD y Panama Jack Daniels, fue con Big Venom, mi querido Antonio Coyote Garza, que también ya no está con nosotros. Este, em, tuvimos tuvimos este combate y por decirlo de alguna manera, o sea, como anécdota graciosa, es que eh, durante el combate, Sabu, por decirlo de alguna manera, es como que estuviera buscando a quien golpear con mayor intensidad, porque cogía una silla y lo único que escuchaba mientras yo estaba en el piso es eh, brother, brother, where are you, brother, where are you? Cuando regresaba a ver, me lanzaba a la silla, ¡plá! Y era completamente una tras otra, o sea, es como que trataba de trabajar conmigo, o sea, espero yo, lo siento así, que es como esta afinidad que teníamos. Él me buscaba para tratar de o tratar de hacer su trabajo con alguien de confianza, o es lo que yo quisiera pensar, o es lo que yo sentía en ese momento. Este, como otra cosa que pasó fue que se empezaron a vender unos DVDs conmemorativos de Sabu.
eh, que los vendía uno de los patrocinadores del evento, que es una tienda que vendía mercadería de WWE y había hecho un DVD. Hizo un DVD que es exclusivo para ese evento. Entonces, yo me encontraba sentado en camerinos cuando se acerca Terry y me dice, mi hermano, mira lo que te conseguí. Y es este de aquí. Es un DVD que es conmemorativo para ese evento, firmado por Sabu, dedicado a mi pequeña Arwen y a mí. Pero fue un pequeño regalo por parte de él, que dijo, mira lo que te conseguí, tengo para ti, para que me recuerdes. Y fue un momento muy especial para mí recibir ese pequeño regalo. Este, ¿Qué te puedo contar más de anécdotas más allá del luchador o de la persona? Creo que más que anécdotas quisiera dar una pequeña apreciación desde mi punto personal de vista, que es el de que yo recuerdo y recordaré siempre a Terry como esa gran persona que fue. Más allá de ser como lo conocían, como el señor del hardcore, como el suicida, como el homicida, lo recordaré siempre como Terry, la gran persona que fue, totalmente humilde, totalmente abierto, una persona que cuando sentía que podía ser tu amigo, podía quererte, eh, no tenía miedo de expresarlo, no se contenía. Era una persona que te daba gratis y sin pensarlo, te daba todo su cariño y todo su amor. Era una persona que realmente, más allá de si al principio yo lo admiraba, ahora quiero ser un poco más como él. Quiero ahora yo ser, ya no tanto Sabu, quiero ser un poco más Terry. Quiero llegar a ese punto de, de que tu aura genere ese cariño y esa calidez que proyectaba Terry a todas las personas a su alrededor, todos aquellos que lo llegaron a conocer o todas aquellas personas que pudieron compartir, otras personas que eh, con gusto le podemos decir amigo. Nos tocó y sabemos esa energía y ese enorme cariño que él podía dar y ese enorme amor que él podía soltar. Porque toda la gente que lo veía podía tenerle todo el pavor del mundo y todo el miedo a los luchadores que han luchado con él. Saben quién es, saben su entrega, saben su pasión y saben que Sabu Terry en el ring no dejaba nada suelto, lo daba el 1000%, el todo. Y así igual como daba el todo en el ring, afuera del ring también lo hacía. Y, y si alguna vez G.R. Coates llega a ver esto, que es el cuñado de Terry, que sepa que yo soy uno más de las personas que llegó a querer con todo el alma a Terry, a Melissa, y que sé que Melissa y él ahora ya están en un mejor lugar, que están juntos y felices. Y por mi parte, de nuevo agradecerte a ti, agradecerles a todos por darme un momento para poder compartir el poco o mucho tiempo que pude compartir con Terry o las anécdotas que pueda contarles acerca de su paso por Ecuador y su paso sobre todo por mi vida. Y que sepan que siempre desde el fondo de mi corazón siempre Terry va a ser el número uno. Sabu siempre va a ser el número uno. El homicida, suicida, genocida, death defying, el único. Sabu, hasta siempre. I love you, bro.